Ok. Bueno, entonces, bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a hablar de los clientes y cuáles clientes benefician más de la terapia con caballos. Tengo una presentación para ustedes, entonces empezamos de una vez. Después también va a haber un espacio para preguntas. Por favor, anoten o también pueden interrumpir. Sus preguntas están bienvenidas en cualquier momento y después hacemos como una pequeña ronda de discusión. Entonces, bienvenidos a una nueva clase con Cristina. Yo soy Cristina Mars, soy la fundadora de Empoderamiento con Caballos o Horse Guided Empowerment en inglés y trabajo con caballos rescatados y hago diferentes terapias con una clientela muy amplia. Trabajo sobre todo en la terapia de trauma, pero también tengo niños en la equinoterapia holística, trabajo con familias, a veces con equipos. Eso es como la parte que menos me fascina. No soy coach, sino psicoterapeuta, entonces más me interesan los procesos personales o familiares, pero hoy les traje algunos ejemplos de todos los ámbitos en donde podemos trabajar. Entonces, hoy vamos a hablar sobre terapias con caballos en general y para quién es beneficioso y dónde están los límites. Hay muy pocos límites, pero unos pocos sí hay y es importante conocerlos. En general, las terapias con caballos son excelentes para clientes no verbales. Y vamos a entrar un poco más en este tema porque no estoy refiriéndome a personas que no pueden hablar por alguna lesión o alguna condición de discapacidad, sino también otras formas de falta de habla o falta de palabras. Luego, es excelente para clientes con máscaras y no estoy hablando de las mascarillas que ahorita todos estamos llevando, sino máscaras en el sentido de que la persona está tratando de esconder algo y para eso los caballos nos pueden proveer un punto de vista muy diferente y un diagnóstico muy profundo y de una forma respetuosa también. Y luego vamos a hablar de los límites de las terapias con caballos y con cuáles clientes no les recomiendo trabajar. Bueno, ¿cuál es la ventaja en general? Bueno, los que están viendo este video, los que están aquí presentes saben que hay un montón de ventajas. Nosotros amamos a los caballos y nuestros clientes también. Entonces, esto en general es la ventaja más grande de que es simplemente un amor y un placer trabajar con ellos. Pero para todos los clientes y en la forma como nosotros trabajamos, los caballos son como un lienzo de proyección. A veces se dice que son como un espejo y no estoy 100% de acuerdo con eso. Para mí es más un lienzo de proyección y este lienzo como que agranda la situación. Entonces es más fácil para el facilitador, el terapeuta que está presente, leer la reacción del caballo que leer el lenguaje de cuerpo o el diagnóstico del cliente, porque en el caballo como que se agranda. Pero no solamente es un espejo, el caballo no va a reflejar directamente lo que nosotros le proyectamos, sino lo va a llevar un paso más allá. Es como que interactúa con esta proyección y lo lleva a otras interacciones entre la manada, porque en empoderamiento con caballos siempre trabajamos con varios caballos a la vez. Entonces, el facilitador puede leer la reacción del caballo y el cliente trabaja de una forma experiencial, es decir, que está involucrado todo su cuerpo, no solamente la cabeza. No es un proceso cognitivo como en un consultorio, sino es un proceso que involucra todo el cuerpo. Y eso nos ayuda, por ejemplo, en la terapia de trauma, porque el trauma está guardado en cada célula de nuestro cuerpo y es importante sacarlo de cada célula del cuerpo.
Eso en general. De ahí tenemos el grupo de clientes no verbales que se presta especialmente para ese tipo de terapia. Y de ahí lo podemos dividir en 3 grupos. El primer grupo sería cliente no verbal por su condición. Por ejemplo, espectro de autismo, parálisis cerebral, puede ser Parkinson avanzado, puede ser demencia. Cualquier condición clínica que impide el habla de nuestro cliente, sea desde pequeño o sea ya como adulto mayor y lo está perdiendo. Pero también hablo de clientes no verbales que tienen como una falta de palabras. Pueden en general hablar, pero les faltan las palabras por una situación, por ejemplo, traumática. Puede ser que vivieron un trauma infantil en una edad pre-lenguaje y por eso no pueden poner sus experiencias en palabras, aunque ya son más grandes. También puede ser que el trauma fue de tanta dimensión que simplemente faltan las palabras para describirlo, o que falta la valentía o que da demasiado miedo o una reacción corporal muy fuerte cuando hablamos de ese trauma y nos acercamos al evento traumático. Ya la persona se queda como congelada y no puede expresarlo con palabras. Eso pasa muchas veces y ahí los caballos nos pueden ayudar a entender y pueden ayudar a procesar de una forma no verbal. Y luego el tercer grupo, tal vez el grupo más grande que estamos atendiendo, es una falta de palabras por timidez o también por educación. Ahí me refiero a personas con tal vez personas humildes, personas con poca educación escolar, quienes no están acostumbrados a la introspección. Tal vez a nosotros, psicólogos clínicos, coaches, nos hace muy fácil explorar nuestro paisaje emocional y describirlo con palabras. Pero mucha gente humilde del campo, vivimos en países de Latinoamérica, donde hay mucha gente sin educación, no están acostumbrados a desarrollar un lenguaje emocional. Les faltan palabras. Si les pregunto cómo estás, entonces sale bien o mal y hasta ahí quedamos. No pueden describir qué es lo que está ocurriendo internamente. O también puede ser simplemente por timidez. Si hablamos, por decir, con jóvenes, ellos están poco acostumbrados a describir sus temas emocionales con palabras, entonces es más fácil trabajar con los caballos y sacarlos de esa forma. Vamos a ir pasando por cada uno de estos segmentos y empezamos con el espectro de autismo. Para mí es como un tema muy especial. He tenido excelentes resultados en la terapia con caballos con personas en el espectro de autismo y estas fotos que les traje son de hace muchos años, creo que 10 años, con uno de mis primeros clientes y de hecho fue un chico de Brasil que hablaba portugués y yo hablaba español. Entonces ahí, aparte de que no era muy verbal, tuvimos también este problema del lenguaje del fondo. Pero en el espectro de autismo, los que trabajan con eso, ustedes saben que estos chicos o estas personas necesitan aumentar su contacto en general, un contacto visual para empezar y luego un contacto emocional con otras personas en general. Y esto los caballos lo proveen. Esa foto es de la primera sesión. El niño a mí no me paraba bola, no me miraba, no se interesaba por mí para nada, pero dentro de pocos minutos ya empezó a mirarle al caballo a los ojos y el caballo también le miró intensamente. El caballo baja la cabeza y les mira a estos chicos si le damos la posibilidad de hacerlo. Entonces se dan contactos muy positivos dentro de poco tiempo. Entonces ahí podemos fomentar a través del caballo una motivación para ir a las terapias y también podemos celebrar logros y éxitos, porque esos chicos van a hacer cosas por primera vez que nunca antes han podido hacer.
y eso provee el ambiente con los caballos y se nos hace fácil celebrarlo. Aparte de esta motivación constante, el chico va a estar que quiere estar con el caballo. Entonces, es mucho más fácil introducir también cosas difíciles como tacto o como estimulación, pero el caballo me facilita ese proceso. Y a través de la monta podemos lograr una estimulación sensorial, sobre todo de la propiocepción, de nuestra ubicación en el espacio. Y esto es muy beneficioso para personas con autismo porque estimula el habla y también primero les calma y luego les engancha con su mundo. Estamos ahorita, recién llego de la finca, de una terapia. Estamos con un niño de 3 años con autismo y estamos montando con él en velocidad, o sea, en trote y en galope incluso. Y después de esta media hora de montar, el niño está cambiado, es impresionante, está enganchado, está no hablando con nosotros, pero como dirigiéndonos, jugando, dándoles de comer, cumpliendo órdenes. Es muy, muy bello ver este cambio en muy poco tiempo. También es importante en la terapia de autismo que lleguemos a una relajación y esto también con el caballo podemos hacer de una forma muy, muy natural, muy fácil. Y a través de la relajación podemos hacer un trabajo emocional. Esto voy a explicar un poquito más adelante porque tenemos una postura en la equinoterapia holística que fomenta el trabajo emocional de una forma extraordinaria. Bueno, aquí les traje 2 fotos de ese chico, Luan, de Brasil, y ahí pueden ver que quienes trabajan con autismo, por ejemplo, saben que muchas veces el tacto es un problema. Los niños no se atreven a tocar ciertas superficies o no se atreven a tocar pelo, por ejemplo, o no también toleran el tacto de otra persona. Entonces yo ahí le estoy abrazando. Es una postura que normalmente no tolera este niño, pero está tan enfocado en darle la zanahoria al caballo y el caballo le está ayudando que la parte del tacto y del abrazo ya se hace menos importante. Entonces pudimos avanzar muchísimo en la tolerancia a ciertas cosas a través del caballo. Y la otra foto, bueno, ahí el niño está en su mundo, está jugando, está conversando consigo mismo, pero el caballo está enganchado de todas maneras. Entonces, cuando ya se da esta conexión entre nuestros clientes con autismo y los caballos como que les están entendiendo en otro nivel y se dieron muchísimas oportunidades de una comunicación o un enganche, una relación, no entre personas, sino entre el niño y el caballo, y esto luego llevó a una traducción en la vida entre personas y a más relación con otras personas. Y de ahí pueden ustedes ver cómo el caballo se acerca, se interesa y se está dando una interacción en los próximos segundos. Entonces, autismo es uno de los cuadros clínicos más bellos para trabajar con caballos, tanto en la equinoterapia clásica como en la equinoterapia holística, donde estamos introduciendo también trabajos desde el piso, trabajos más cognitivos y emocionales, y también en todo lo que es coaching y psicoterapia con caballos, en donde no estamos montando. Pero realmente les motivo de intentar el trabajo con personas en el espectro de autismo. De ahí llegamos a la siguiente parte, al menos que uno de ustedes tiene una pregunta. ¿Tenemos una pregunta respecto a autismo? ¿Sí? Cristina, siempre, para que haya terapia con chicos con autismo, siempre, ¿qué pasa si hay reticencia del chico? Si no quiere. Uh-huh.
Sí, al principio siempre hay resistencia, Ujú, pero ustedes van a notar, por ejemplo, aquí en esa primera cita con este niño, estuvimos en un lugar más pequeño, es un lugar en donde no puede escapar fácilmente, bueno, no es como una pesebrera, pero no es tampoco una cancha muy amplia, entonces se reduce la distracción del niño y es más fácil engancharle con el caballo y de ahí el caballo mismo le llama la atención. Siempre les digo a los papás que tenemos que hacer una prueba, una sesión de prueba, un intento, porque es posible que el niño o la niña realmente no se interesa para nada para los caballos, pero eso no ok. me ha pasado nunca, Ujú. ni una vez. Entonces, a través de esta motivación inicial, ya puedes ir poco a poco avanzando. Porque siempre un poco los beneficios eran más físicos en el autismo, el Ujú. tema del equilibrio, ¿no es cierto? La relajación, pero con el niño montado. Ujú. No, yo trabajo muchísimo desde el piso y este niño, por Ok, ejemplo, había pasado por un ciclo de equinoterapia en Brasil, pero le forzaban a subirse al caballo ujú, y él eso tenía pasa. miedo, entonces nos demoramos creo que 10 sesiones hasta que montó por primera vez, pero hicimos ese tipo de cosas, ¿no? Darle de Ujú. comer, llevar cosas, abrir la cerca, cepillarle. También nos demoramos un buen tiempo hasta que él pudo tocar. Él empezó a tocar el caballo en sus cascos y de ahí Ok, a poco más arriba. Pero pudimos hacer muchísimas cosas desde el piso, no solamente la motricidad. Ujú. ¿Sí? Ok, bien. De ahí vamos a nuestro siguiente tema, clientes con un trauma. Entonces, hablamos de clientes que no pueden hablar de su tema, de lo que les pasó, porque pasó en una época prelenguaje o es un tema tan grande que faltan las palabras. Pero el cliente dentro de la terapia va a proyectar sus emociones a los caballos. Entonces, tal vez va a decir, este caballo de allá está demasiado triste o está asustado. He tenido chicos que me dijeron, este caballo de allá tiene miedo a las personas. Y bueno, al final están hablando de sí mismo. Y con niños lo hago muchas veces de una forma eh, como actividad preparada y les digo, aquí de todo el grupo de caballos vamos a conocerles y luego tú escoges cuál de estos caballos es más como tú. Y de ahí escogen un caballo y me lo describen. Y describen a sí mismo, pero es mucho más fácil describirle al caballo. Y como yo trabajo con caballos rescatados, también escogen muchas veces caballos que de verdad tienen algo que ver. Son caballos tal vez que sufrieron un abuso y el niño se proyecta a sí mismo en eso porque también está sufriendo un abuso. Entonces el cliente proyecta sus emociones, su paisaje emocional a los caballos, también proyecta los roles en su familia. Puede ser que este de allá es como papá y les pega a todos y no le quiero tener acá porque es muy agresivo. O aquí en esta foto, por ejemplo, el caballo representa la hija de esta señora, quien estaba en un lugar muy lejano y no pudieron juntarse, entonces ella estaba extremadamente eh, sacudida por esta situación y proyectó sus emociones al caballito. El caballito se acostó al lado de ella, pudieron encontrar un momento de paz y ella pudo encontrar nuevamente una fuerza interior para enfrentar esta situación que tenía con su hija. Eh, los roles de la familia muchas veces se da una sesión como una constelación familiar. Es un tema un poquito aparte. En el curso de coaching y psicoterapia sí hablamos de eso y son sesiones muy lindas en las que no necesitamos ni sogas, ni hakimas, ni nada, solamente una proyección, afirmaciones, frases que se dicen a los diferentes miembros de la familia que están presentes en la manada. También el cliente va a
proyectar sus estrategias de manejo. Entonces, tal vez dice, yo he escuchado, este caballo está allá porque sabe que los otros no le quieren. Bueno, obviamente no es eso la situación en la manada, pero es la situación de la niña y ella va a proyectar lo que ella hace a los caballos en la manada. Sus dudas, sus afirmaciones, sus estrategias, todo lo que es parte de ella y de su manejo del mundo puede proyectar a los caballos. Y nosotros, los facilitadores, con preguntas o con pequeños ejercicios, podemos sacar esto y de esa forma llegar a un diagnóstico y un entender de la situación bastante complejo y bastante profundo solamente a través de la proyección. Y para el cliente es más fácil hablar de otros que de sí mismo, ¿sí? Entonces eso es, bueno, es mi fuerte. Yo soy terapeuta de trauma, entonces hago eso muchísimas veces y lo he confirmado con diferentes manadas, con personas de todas las culturas. Recién estuve en el Medio Oriente y funciona con todas las culturas y fuera del lenguaje. Es muy, muy interesante esa aplicación. De ahí les tengo dos fotos también de dos situaciones muy distintas. La primera es de un grupo como de un día de retiro y ellos dos, la señora y el caballo, estaban como en un diálogo interno. No sé exactamente qué es lo que pasó, pero ella logró soltar un gran peso y se sintió mucho mejor después y yo nunca supe de qué se trataba, pero ellos pudieron conversarlo ahí en silencio, sin palabras. Y la otra situación es de una sesión con un gurú de yoga, quien estaba acostumbrado a decir mucho a sus alumnos cómo deben reaccionar, cómo deben llevar el mundo, y él no estaba acostumbrado más a hablar de sí mismo, a pedir apoyo para sí mismo. Y la interacción con el caballo se dio de una forma que él desarrolló su tema sin tenerlo planificado realmente. El caballo empezó a invadir su espacio personal, le empujó y le empezó a jalar la chompa y a molestarle realmente, hasta que el señor entendió que es como él percibe a veces a sus alumnos, de invadir su espacio y no logra decirles como que ya basta, ya para, yo también tengo una vida personal. Y pudimos desarrollar el tema a través de esa interacción de una forma muy bella. Y él jamás hubiera mencionado este problema a través de las palabras. Necesitábamos los caballos como para sacarlo. Y los caballos tienen un sentido especial para darse cuenta de esos temas. Siempre lo hacen de una forma infalible realmente. Encuentran el punto clave, encuentran el punto importante y hacen algo que al cliente le motiva para compartir o para trabajar un tema personal. Y de ahí estamos con el ejercicio que les mencionaba en el autismo. Entonces, esto es un ejercicio que sobre todo estamos utilizando en la equinoterapia holística, pero también a veces lo utilizo en otras sesiones regulares de coaching o de psicoterapia y pongo una persona encima de un caballo en esa postura, porque cuando estamos acostados en el lomo del caballo hacia atrás, estamos estirando el nervio del psoas y este nervio está relacionado con nuestro mundo interior y emocional. Entonces, podemos a través de este estiramiento fomentar un trabajo emocional, abrir a la persona. Muchas veces se da como una narración de trauma, que es una técnica de la terapia conductual cognitiva, y el cliente está relajado, pero estirando este nervio y se da una narración de trauma de una forma muy tranquila, muy suave, muy poco invasiva. El cliente se siente
sostenido, cargado, siente el calor del caballo, puede tocarle. El caballo también generalmente se relaja, baja la cabeza, tal vez respira profundamente y todo eso le ayuda a nuestro cliente a soltar. Y lo podemos hacer con una persona que de hecho sí puede conversar, pero también lo podemos hacer con un chico con autismo o con parálisis, quien nunca nos va a contar de su tema emocional, pero nos vamos a dar cuenta en el transcurso de la sesión cómo suelta la tensión y cuando se siente nuevamente es como un, ya, algo se soltó y muchas veces el caballo hace un movimiento como de, como que ya algo salió de aquí, el niño está más relajado o la persona, también lo hago con adultos. Y incluso puede ser que camina después de una forma diferente. Entonces, es un importante ejercicio. El caballo aquí parece en el dibujo que está en movimiento, pero es importante que este ejercicio solo lo hago con el caballo parado, ¿sí? No durante un caminar, porque es como demasiado estímulo y de ahí el caballo también tiene menos oportunidad de compartir su punto de vista. Nosotros les damos una opinión al caballo y le pedimos que nos comparte su punto de vista. Entonces, si está caminando, es más difícil verle si está ya muy relajado, si está aceptando o qué es lo que está ocurriendo. Entonces, mejor de una forma parada. Pero es un ejercicio, uno de los mejores ejercicios que podemos hacer. Bueno, hay una pregunta sobre este tema. Estamos como corriendo a través de un tema súper grande. En el curso de psicoterapia con caballos hablamos muchísimo, muchísimo sobre esto, sobre cómo hacer terapias de trauma. Y bueno, aquí solo les estoy dando así como una pizca, pero creo que tal vez es como motivante para entrar más al tema. Sí. ¿Cuánto dura más o menos esta postura? Puede durar pocos minutos, pero también puede durar 20 minutos, media hora. Lo dejamos, si hay tiempo, lo podemos dejar a la elección de nuestro cliente. Niños pequeños tienen como más facilidad de hacer esa postura, adultos no lo toleran mucho tiempo al inicio, pero sí, puede durar bastante tiempo. Cuando el niño ya hace como un intento de subir, le ayudo y nunca le fuerzo, o sea, nunca le digo, ve, quédate ahí, ¿sí? Sino como que de una forma bien suave. Y también hay que ayudarles en el momento de bajar. Entonces, bueno, poner la mano debajo de la cabeza y como ayudarle poco a poco a bajar. ¿Sí? Si una persona es muy poco flexible, también se puede hacer al revés, o sea, acostado boca abajo, que no es un estiramiento tan fuerte del psoas, pero también tiene esa sensación de ser sostenido y cargado, exacto. Y es muy relajante también. Entonces, sí se puede hacer también de esa forma. Ok. Y de ahí llegamos al tema de las máscaras. Esto se da sobre todo en equipos y en el coaching empresarial, porque ahí estamos trabajando con personas que fueron enviados. No tomaron ellos mismos la decisión de que quieren una terapia o una sesión, un coaching con caballos, sino su jefe de recursos humanos dijo, este viernes ustedes se van allá y van a hacer un coaching de equipo y no saben exactamente qué es lo que les espera y están entre sus colegas, entonces no están muy dispuestos al principio para abrirse, para sacar su máscara de la oficina y mostrarse como son. Pero los caballos necesitan una relación auténtica. No les gustan las máscaras. Entonces los caballos van a fomentar que la persona saque su personalidad real, auténtica.
Y cuando lo hacen, los caballos lo van a regalar interacciones especialmente bellas. Y de ahí nos damos cuenta qué es lo que la persona tiene adentro que tal vez nunca nos ha querido mostrar. Entonces, lo podemos utilizar para el trabajo con personas que aún no tienen confianza, tienen tal vez agenda secreta, a veces el jefe del equipo quiere mostrarse como el gran líder y los caballos luego muestran que no lo es, ¿sí? Pasa muchas veces. Entonces es algo que especialmente útil para equipos y el coaching empresarial. También son situaciones entre parejas. Ahí generalmente hay una persona en la pareja que decidió ir a la terapia y la otra persona, bueno, acompaña o hace un favor. En familias también ocurre lo mismo, pero los caballos nos ayudan a sacar las máscaras y a mostrar las personas cómo son de verdad. También funciona esta técnica o esta teoría con jóvenes, porque muchas veces los jóvenes se muestran como que no tienen emociones y sobre todo no les van a compartir. Pero los caballos de una forma muy sutil van a sacar su lado suave, su lado emocional y, y de una forma que no se puede juzgar, ni criticar, ni analizar, es simplemente bello y nos muestran cómo son de verdad las personas. Entonces aquí les traje una foto de un taller con empleados de un municipio y son personas que trabajan en construcción, en limpieza y en higiene. Entonces son personas con poca educación, muy poca introspección, que no querían saber nada de compartir con nadie lo que pasa en su interior. Un tema especial del taller fue adicción. Hay muchos empleados que tienen un problema de alcohol en ese equipo y mi rol era de conversar con esas personas sobre eso. Y bueno, llegaron así como que, ya, ¿qué es eso? Y con usted, ¿quién es usted? ¿Habla mi idioma? Así empezamos. Entonces, bueno, les junté con los caballos y se dieron interacciones muy tiernas, muy suaves, de mucho cariño, de mucho amor. Empezaron a interpretar, este caballo parece que está triste o este tal vez está enfermo y no se siente muy bien. Y ya empezaron a sacar sus cosas interiores, sus propios temas. Y pudimos desarrollar un taller muy, muy, muy bello. Y aquí hay dos fotos más. Este lado derecho es de esa misma serie de talleres con trabajadores del municipio, quienes primero mostraron de no tener ninguna emoción por nadie y luego les mimaron a los caballos de una forma extraordinaria. Y lo mismo he visto con jóvenes. Ahí pasa lo mismo, ¿sí? Y de esa forma podemos entrar también en esos temas de autocuidados, de cómo queremos tratar a los demás, cómo queremos que nos traten a nosotros, de qué forma podríamos utilizar este cariño que está dentro de nosotros también para el equipo y se dan interacciones muy bonitas. Y al lado izquierdo tenemos una foto de un taller empresarial con una empresa grande, gente de muy alto perfil, muy bien formados, de varios países, se juntaron para un taller con caballos y pudimos en la reacción de los caballos ver rápidamente quiénes estaban hablando desde la autenticidad y desde la honestidad y quiénes no. Porque los caballos, si alguien no muestra congruencia entre sus actos, entonces si su lenguaje verbal, bueno, que el caballo tal vez no lo entiende, pero puede ver nuestro lenguaje corporal y este siempre muestra cuando estamos mintiendo y de ahí el caballo se aleja, no quiere saber nada de esa persona. Pero cuando el caballo está como en esta foto, tan enganchado, tan relajado,
como en este diálogo silencioso con una persona, podemos confirmar que sus intenciones son buenas, son verdaderas. Y si él dice que, no sé, que quiere velar por la seguridad del equipo, que les promete que esta cosa va a salir a su favor, y el caballo está así de esta forma, entonces podemos confirmar que es verdad lo que está diciendo. Y ahí los caballos nos dan un beneficio extraordinario para la facilitación de estos talleres, porque yo jamás puedo entrar detrás de una máscara de una persona de un alto perfil que ha pasado por muchas horas de coaching y sabe exactamente cómo jugar y cómo mostrarse. Y yo tal vez no me doy cuenta, pero el caballo sí se va a dar cuenta. Entonces ahí podemos desarrollar actividades mucho más profundas y llegar a resultados más profundos y más duraderos durante el taller. Ahorita tengo que hacer una pausa porque se me está agotando la batería y necesito traer el cable. Por favor, me esperan un momentito, voy a traer el cable, ¿sí? Y pueden pensar en una pregunta sobre ese tema. Ya vuelvo en un par de segundos. Ok, ya estamos. Bueno, preguntas sobre ese tema. No sé sí, dale, Alondra. Yo tengo una pregunta. Que dijiste algo así, como que en el fondo el caballo servía como para detectar mentiras, entre comillas. Ajá, sí. Como que se me vino la palabra como la coherencia. Sí, Pero exacto. después me pregunté, es como, ¿cuál es la coherencia que lee? como, como que ahí me quedó como una nube en el aire. Sí, bueno, como dijiste, detector de mentiras, hay muchas técnicas, ¿no? Para detectar mentiras dentro de nuestro lenguaje corporal. Hay expertos en eso y son cosas bien Sí. sutiles de miradas o movimientos chiquititos. Y el caballo de alguna forma puede, yo creo que como que percibe la energía, no tanto que observa a la perfección nuestra expresión facial, sino percibe la energía y los caballos se comunican a través de emociones. Eso está comprobado en una manada grande. Los caballos, si uno recibe una amenaza, por ejemplo, no necesariamente los otros tienen que ver su lenguaje corporal, sino entienden la amenaza en el mismo momento. Y hay como una comunicación energética, emocional. Sincrónica. Exacto, sí. Y eso hacen también con nosotros. Y de esa forma, los participantes, los clientes, como que detectan sus propias mentiras. Entonces puede ser que aquí en esta foto de la izquierda, el jefe del equipo dice, no se preocupen, este cambio en la empresa solo es por el bien, y el caballo se da la vuelta y se va. Se va. Y él dice, bueno, o sea, obviamente no es solamente para el bien, sino sí va a ser difícil, pero como que se dan cuenta. ¿Sí? O si estamos en una sesión individual, yo le preguntaría y observamos y le digo, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? Y el cliente dice, no quiere saber nada de mí, o no me cree, o no le importa lo que digo. Y ahí sigo preguntando y entramos al clavo, al tema que es, ¿sí? Pero de una forma como a través del caballo, de Muy amable. poca amenaza, sí. Claro, que no genera Es muy resistencia. suave. Como Exacto, ¿sí? precioso. Gracias. Entonces ahí es justo la siguiente, aquí la siguiente parte. Entonces, sea lo que sea que ocurra en la cancha, el facilitador confronta.
Y quiero expresar como de la mejor manera, ¿no? No le digo, a ver, como que le muestro, le hago ver qué es lo que está ocurriendo, digo, ¿qué está viendo? O ¿te has dado cuenta que este caballo te está mirando o se fue o está atrás tuyo? O estos dos, ¿qué están haciendo? Es muy importante no explicar, porque a veces, por decir, dos caballos se están acariciando, ¿no? Tal vez han visto cómo se rasgan la crin así mutuamente. Exacto. Si yo le digo, ¿has visto cómo estos dos caballos se acarician? Ya le estoy dando una dirección. Pero si yo le digo, ¿ves lo que ocurre ahí? El cliente podría decir, sí, qué impresionante cómo le invade el espacio. No le deja ni espacio para respirar, porque esto es su tema. Entonces el cliente interpreta lo que está pasando en cancha, no yo. Yo a veces me puedo hacer como una teoría, ¿no? De que, no sé, eso es lo que ocurre, el caballo se fue, entonces tal vez tuvimos ahí un momento de incongruencia, pero no lo confronto de esta manera, sino digo, ¿y ahora qué pasó? Y de ahí el cliente me va a decir, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Y como hay tantos millones de posibilidades de interacción en la manada, tenemos un sinnúmero de situaciones que se pueden dar. Y a veces son situaciones que se dan porque el caballo actúa como caballo, ¿sí? Está jugando, o está pastando o está descansando, pero muchas veces también el caballo recibe este rol y esta energía que el cliente le da y lo amplía. Entonces, si este caballo ha sido, este es como mi papá y siempre les reprime a los demás, el caballo va a recibir esta energía y lo va a aumentar un poco más. Y de esta forma podemos desarrollar mejor el tema. Entonces, cada vez es como increíble, como magia lo que ocurre, pero luego no es magia, sino se puede explicar con el comportamiento equino, con la etología equina, con las emociones humanas, pero de una forma como se desarrolla en cancha realmente es increíble y nos da resultados tan rápidos que yo sí me quedo asombrada. Es asombroso realmente lo rápido que podemos desarrollar un tema. Entonces, de ahí les he contado de las mejores situaciones, de los mejores clientes que podemos tener y donde podemos sacar más beneficio, pero también tenemos unas pocas situaciones de límites. Entonces, vamos a hablar ahorita de esto. En los límites, primero es el peligro de interpretación. Entonces, como dije anteriormente, el cliente interpreta, no yo. Yo me puedo formar una teoría, tal vez de mi cabeza, pero no debo interpretar, porque siempre voy a interpretar desde mi propia realidad y esa no es la realidad de mi cliente. Entonces, tengo que ir atrás, ir un paso atrás y dejar que fluya la situación y esperar hasta que el cliente me dé su interpretación. Y eso es importante porque a veces los coaches, los psicólogos también estamos entrenados para dar diagnósticos y en SC o en empoderamiento con caballos lo que queremos es observar y dejar abrir un espacio en donde se pueden desarrollar las interacciones y el cliente mismo interpreta lo que le está pasando. Luego, un límite de verdad son cuadros psiquiátricos, como por ejemplo esquizofrenia o trastornos con episodios psicóticos. Es obviamente un nicho muy especial, es una clientela muy especial, pero son personas quienes actúan de una forma muy errática y los caballos no lo entienden. Entonces ahí lo que puede pasar fácilmente, no siempre, ¿no? Pero puede pasar que los caballos dicen, no, como que no entendemos eso y mejor nos alejamos, ¿sí? Entonces es difícil desarrollar una situación con una persona que está en un episodio psicótico.
no les recomiendo trabajar eso. Una persona que está bien medicada y necesita, por ejemplo, trabajar la relajación o algún tema secundario, sí se puede trabajar muy bien, pero no podemos trabajar cuadros psiquiátricos, ¿sí? Eso necesita medicación. Y el otro caso extremo, que pasa muy pocas veces, pero podría pasar, son psicopatías. Y esos son personas, también ahí entran narcisistas extremos, o sea, no una persona con como unos rasgos de narcisismo y de egoísmo, sino narcisismo extremo, en donde hay una total falta de emociones humanas, como sinceridad, empatía, miedo, hay conducta antisocial, no hay remordimiento. Entonces esas personas no pueden procesar correctamente sus emociones y ahí con los caballos no podemos también llegar más allá. Y los caballos se quedan como... em, sí, como yo ahorita, como que no, ¿what? ¿No? Que no entendemos qué es lo que está pasando, porque normalmente en una sesión siempre hay como un momento de entender en la que la persona llega a un estado más auténtico y el caballo se relaja y al caballo le gusta eso y está como, ya, ahora sí, ahora nos gusta estar aquí. El caballo no es que tiene miedo al miedo, el caballo tiene miedo a la máscara y rechaza a una persona que pretende estar bien cuando en verdad tiene miedo. Pero una persona que no puede percibir sus propias emociones porque tiene una psicopatía extrema, no puede trabajar bien con los caballos. Y en esas personas también muchas veces hay como un deseo de maltrato, hay maltrato de animales y un deseo de hacer daño y una extrema cosificación. Y de ahí no llegamos con los caballos, no se puede. Y los caballos no lo disfrutan y no pueden sacar nada para ellos, nada beneficioso para ellos. Parece que es como el 2 o 3% de la población quienes tienen ese tipo de psicopatías, entonces no es algo muy usual, pero a veces pasa que viene un cliente, obviamente no diciendo que tiene una psicopatía y quiere resolverla, sino son personas que también tienen problemas de pareja, también tienen temas familiares y si por alguna razón te llega la sensación de que algo aquí está mal y no funciona y los caballos no quieren y como que no llego, entonces confía en tu intuición. No todas las terapias son para todos y puede ser que estamos trabajando con una persona en un cuadro psiquiátrico y ahí también es válido decir que no, que disculpe, que no veo que se está desarrollando bien esta sesión y tal vez eso como que no cuadra y está bien. También tenemos derecho de decir eso. Y los caballos te lo van a comunicar, ¿sí? Ellos te van a mostrar que algo está mal y que quieren irse, ¿sí? Pasa muy pocas veces. Yo he trabajado como con, no sé, 4,000 personas y me pasó dos veces. Entonces no es algo muy usual, ¿sí? El último límite sí es bastante usual. Muchas personas están con una medicación ahora y está en paréntesis porque no diría que no podemos nunca trabajar con ellos, pero son personas que también tienen sus emociones de una forma como más plana, ¿ya? La medicación quita los picos, tanto los buenos como los malos, y cuando están en una emocionalidad más plana, funciona no tan bien la terapia con los caballos. Entonces, yo siempre pregunto si alguien está tomando medicación y prefiero trabajar con personas quienes no estén tomando, ¿sí? Entonces, cuando hay alguien, eso también nos va a indicar que tal vez la terapia va a funcionar de una forma un poco reducida, ¿sí?
Eso es algo que sí pasa bastante. De ahí los otros dos en rojo, no tengan miedo, no pasa muchas veces. En la equinoterapia holística hay otros límites, por ejemplo, personas con luxación de cadera, no debemos subirles al caballo, o con una escoliosis de un grado superior, también puede ser contraindicado subirles al caballo, pero bueno, eso ya son como temas muy adentro también. Eso, entonces, para mí lo más importante es la educación continua, realmente, porque en especial en las terapias con los caballos, si alguien dice que ya lo entendió todo, pienso que en realidad no entendió nada, porque yo, después de tantos años, estoy muchas veces maravillada o sorprendida, estoy en necesidad de aprender más, de investigar más. Cada caballo es un mundo, cada manada es un mundo diferente y cada cliente es un mundo. Entonces siempre debemos estar abiertos a ver nuevas cosas, a desarrollar nuevas teorías y a seguir el hilo que da la sesión. Yo nunca puedo saber qué es lo que va a pasar. Es lo más importante de nuestro trabajo. Y eso no es para todos, ¿sí? Hay gente que quiere tener su protocolo y quiere saber cuáles son los pasos a seguir. En la terapia con los caballos, el caballo guía qué es lo que son los pasos a seguir. Entonces yo tengo que rendirme y entregar el proceso a la manada. Obviamente yo hago la supervisión y guío el proceso, pero no voy a saber qué es lo que va a pasar. Y eso a mí me encanta y a muchos otros también, pero no a todos. Entonces también es un límite como de la personalidad de cada facilitador y cada uno tiene que saber si es para él. Pero de ahí yo pienso que los caballos realmente nos muestran una dirección donde encontramos una versión empoderada, una mejor versión de nosotros, tanto en el entrenamiento de caballos y en el trabajo con ellos. Aprendemos todos los días y también es algo muy beneficioso de eso como una educación continua de los propios facilitadores. Y a mí personalmente me encanta esa parte. Entonces ahí, para los que no nos conocen mucho, estamos trabajando en empoderamiento ya en todo el mundo. Hay algunas nuevas personas en el Medio Oriente. En el nuevo curso voy a tener gente de Saudi Arabia y de la India. De ahí estamos presentes en América Latina, en Europa. Lo que falta es África. Y bueno, ahí estamos creciendo y nuestra red está creciendo y quienes quieren seguir y conversar y aprender más, les invito a seguirnos en las redes y por favor siempre comenten sus ideas y sus experiencias. Me encanta el diálogo, todos tenemos otro conocimiento, otra profesión, otra historia de vida y me encanta hacer este diálogo y de esa forma desarrollar el método y desarrollar lo que estamos haciendo. Entonces, está siempre invitado el diálogo. Bueno, entonces, lleguemos al diálogo con nuestro grupo chiquito aquí. A mí es increíble y bueno, sé, las personas que van a ver este video, ¿pueden hacerme el favor de explicarme por qué primero hay 20 personas que quieren venir y están como que sí, por favor, no te olvides de enviarme el enlace? Luego estamos entre 2 o 3 en el Zoom Live y luego hay 50 personas que ven el video después. Me encantaría tener un grupo más grande para un diálogo más amplio, pero no sé, algo pasa que siempre son grupos chiquititos. Pero bueno, no, también es más íntimo y más personal. No hay problema de eso. Carolina, Alondra, ¿cuáles son sus preguntas sobre lo que pusimos ahora?
Yo tengo dos preguntas en realidad, una como más bien práctica, que me encantaría saber un poco como de la diferencia básica, obviamente, entre como la certificación más de psicoterapia y la holística que está tomando Carolina, como eso por un lado. ¿Ya? Y por otro lado, me encantaría si es que has tenido experiencia con personas que altamente sensibles y el trabajo con caballos. Es una temática que me gusta mucho Sí, también. Eso. sí. Bueno, la diferencia es el curso de psicoterapia y coaching con caballos desde el curso más completo. Ahí está todo lo que sé y lo que estamos trabajando y también incluye actividades montadas, pero no se enfoca mucho, no hay una parte de fisioterapia, no se enfoca tanto en cuadros clínicos como síndrome Down, parálisis cerebral, etc. Y es más enfocado en un trabajo con adultos o con familias. Y el de la equinoterapia holística está enfocado en un trabajo montado con básicamente niños y personas con discapacidad. Entonces es como una parte. El otro es el global grande y el otro es como una parte. Me quedó clarísimo, muchas gracias. Ok, chévere. Bueno, y de ahí personas altamente sensibles. He tenido muy lindas sesiones, por ejemplo, con personas que practican yoga o reiki, porque ya están como en esa onda de entender que todos somos energía, que no les cuesta mucho entender que el caballo realmente percibe sus emociones. Entonces es una sesión que va rápidamente muy adentro, muy profundamente al tema. Y estamos haciendo algunos ejercicios también, por ejemplo, hay un abrazo de energía, que es básicamente como un reiki con el caballo. Y claro, con alguien que ya tiene experiencia en eso es más impactante. De ahí otras personas que no tienen experiencia con eso necesitan un poco más de guía para llegar a eso. Pero a través de un ambiente natural, de la respiración, también pueden llegar. ¿Sí? Pero es muy bello trabajar con personas sensibles, es muy lindo. Sí. Gracias. Es chéveres preguntas, gracias. Muy bien. Carolina. Sí, Cristi, una diferencia con EGALA, ¿ya? Cuando se trabaja con empresas, que es TAC, que es como otra la línea que está orientado como a los objetivos de quien te contrata. Estoy hablando en empresas. Ajá, entonces, si bien el jefe, ¿no es cierto? No sé, comunicación te queda de equipo, o liderazgo, ¿no es cierto? Y trabajas en objetivos. Y estructuras la sesión en base a esos objetivos, con ejercicios y todo lo demás. Y si sale algo particular de una persona, no se toca, se anota. Ajá, porque ahí interesa el objetivo del grupo. Que si bien ese objetivo lo pensó el jefe, se pone en discusión antes de entrar a pista, se llega a un consenso con el equipo, que sí es ese que queremos trabajar, o lo cambiamos en base al equipo. Dicen, no es comunicación, es confianza, por ejemplo. Sí. Y lo cambiamos. Pero Sí. está toda la sesión orientada a ver ese ejercicio, a trabajar en base a ese objetivo que fue consensuado. No me quedó claro si en tu método, ¿no es cierto? ¿Es así o es de una forma distinta? Va un poco pasando lo que va pasando en la sesión. Sí, o sea, cuando tenemos talleres con empresas, obviamente sí hay un objetivo y tengo que entregar también un plan de acción, quieren saber cuáles ejercicios vamos a hacer y todo, pero yo siempre como que me reservo el derecho de cambiarlo y siempre pongo un párrafo de que los caballos guían la sesión, entonces yo no puedo decir si este ejercicio nos va a tomar media hora o 3 horas. Depende del equipo y de todo. Entonces, me reservo el derecho de cambiar algo durante el taller. De ahí el tema es, como tú dices, el tema es comunicación, entonces temas individuales como que se quedan a un lado. Muchas veces salen y hay como un momento de tal vez de intervención personal, pero luego como que se envuelve y se guarda y se trabaja en otro momento.
sí, eso sí, nos quedamos, como tú dices, a veces hay que mover un poco el tema porque en verdad no es liderazgo, sino es comunicación o alguna otra cosa, pero sí tenemos que quedarnos también con el objetivo de la empresa. Yo creo que con EAGALA tenemos bastantes similitudes, pero en un SC clásico, o sea, como profundo, bien llevado, el caballo todavía tiene un rol más importante. También hay sesiones de Agala donde eso se da, pero hay otras sesiones de Agala cuando el caballo es más como un ejercicio que vamos a llevar y se trata de cumplir este ejercicio y no vemos tanto qué es lo que contribuye el caballo. Y esto para mí es más importante. Y de ahí, por ejemplo, no, Eagala siempre trabaja en equipo de 2 y yo trabajo también sola y creo que se puede muy bien trabajar una persona sola. Da otro tipo de procesos porque si hay un cliente y 2 facilitadores ya es como que un poco un desequilibrio. Y, Intimidante, por decirlo, para ajá, algunas sí, personas, me imagino. sí, y también en Neagala hay esto, o sea, hay una persona que ve más el comportamiento de los caballos y lo confronta, y luego el profesional de salud mental lo traduce a la situación del cliente, y yo más bien confronto y le dejo que el cliente mismo lo traduce para sí mismo. ¿Sí? Pero sí tenemos algunas similitudes, algunos ejercicios que también compartimos y es un súper chévere trabajo de Agala, es muy lindo, sí, Ujú. sí. Sí. Ujú. Eso. Gracias, bien, bien, buena pregunta. Sí, fuera lindo, participa en el otro curso. Sí, me estoy entusiasmando, me estoy entusiasmando. Sí, Vamos, vamos, para que lo hagamos ahora. no. Eso. ¿Y cuánto tiempo lo tienes pensado, Cristina? ¿De qué? Necesitamos más o menos 2 meses para clases, entonces hacemos una clase semanal como de 90 minutos, 2 horas más o menos, y hay actividades, ejercicios, tareas, asignaturas entre las clases. Con Alemania necesitábamos 8 clases, a veces muy largas, hicimos a veces 3 horas de clase Oh, y ya están, mañana tenemos como una reunión para contestar preguntas, ya revisar casos prácticos y todo eso. ujú. Pero en como 8 clases ya pudimos avanzar bastante bien. Más o menos, depende del grupo. Es que nunca se sabe, nunca se sabe. Ujú. Sí. Sí, es parecido o sea, tenemos un temario, pero hay que saltar un poco y recoger también las situaciones que se dan dentro del grupo. Ujú. Sí. De todas maneras. Sí. Eso. Bueno, Es entonces, coherente con el modelo de trabajo con los caballos sí, también, desde el rol. Claro, sí, tiene que fluir. sí, sí, pero realmente fue para mí, o sea, yo siempre me he negado a hacerlo en línea porque me parecía absurdo de enseñar algo así y donde lo tangible es tan importante y lo sentir y todo. Pero bueno, ya estamos obligados, no se puede viajar y entonces hicimos el experimento y estoy sorprendida que se pueden crear herramientas de, de llevarlo a través de la pantalla a un mundo emocional. Por ejemplo, he hecho unos retiros virtuales que fueron increíbles, como he inducido como una relajación a través de historias con caballos y como llevar personas, ahora imagínate un caballo y te lo llevas o escoge un caballo favorito de una película, cómo es, qué tiene que ver eso contigo y funciona, sí funciona. Entonces es como un ser tan impactante para muchas personas que sí es fácil hacerlo también a la distancia. Es bien Sí, interesante. Estoy aprendiendo ahí bastante. sí. Nosotros estamos haciendo por Egala,
hay una campaña internacional que hacemos contención emocional por el tema del COVID. Ujú, Usamos el mismo modelo, pero a través de fotografía. ujú, ¿Ya? Y bueno, hago sesiones como casi todos los días y ujú. es impresionante, Cristina, cómo funciona igual. O sea, no está el contacto, o sea, le decimos a la persona que multiplícalo por 100 o por 1000 si estás en la pista con el caballo. Sí, Pero con el solo hecho de ir mostrando fotografías y que elijan una fotografía y empezar a preguntar sobre la foto, el caballo, la mano, la oreja, la tu, ya. ya se abre así el mundo, pero es Qué impresionante. chévere. Sí, sí he visto esa, esa información sobre las tarjetas y me parece una genial idea. Es una Sí, súper sí, buena idea. Ujú. no, ha Sí, funcionado súper bien. chévere. Entonces tú lo estás aplicando con... ¿Y son Sí. como tarjetas estandarizadas o tú utilizas tus propias fotos? No, tenemos una presentación de PowerPoint, yo lo hago con Patty, que es la psicóloga, que también es de Gala, Ujú, ¿ah? Y tenemos una presentación de PowerPoint con fotografías que elegimos nosotras, ¿ah? De distintas cosas, ujú. de distintas situaciones de caballos, son solo caballos, Ya. y, y voy pasando la presentación, la que le haga ruido, ¿no es cierto?, la que le llame la atención, Ujú. paramos y conversamos sobre ella. Ya. No, son una o dos sesiones que hacemos como gratuitas, es un tema de contención emocional, o sea, partimos diciendo que es eso por Sí. el tema de la pandemia. Ajá. O sea, no es terapia en realidad. Sí. Sí nos han salido personas que hemos hecho terapia, psicoterapia. Ya. Hemos seguido con 4 o 5, bueno, más sesiones. Ujú. Pero en eso ponemos el tema, o sea, igual, ¿no es cierto? Como que, ¿qué te gustaría trabajar hoy, ¿no es cierto? En esto hacemos el encuadre, que es contención emocional por tema de Ujú. la pandemia, ¿no es cierto? Ah, ¿qué le gustaría trabajar hoy? No sé, ansiedad, encierro, estoy loca con mis hijos, cualquier cosa, ¿ah? En eso. Y bueno, compartimos pantalla, ¿ah? Y van pasando las fotos y la que le haga ruido, paramos. Y Ya. paramos y ya, y qué pasa ahí, cómo están las orejas del caballo, cómo está y ahí se Sí. abre, es Chévere. impresionante, como en una sesión de 1 hora sale todo rapidito. Sí, chévere, sí, qué bien Ajá, lo que me cuentas. Sí, es como también parecido a una técnica de embodiment de Maya Stork, ujú, que ella también utiliza, puede ser plantas o paisajes o algo como para enraizar emociones ujú. o deseadas o no deseadas. Y sí, 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 con los caballos también puede funcionar súper bien. Sí, Chévere. ¿Ves? Qué interesante. Vamos a ajá, intentar eso. de todas Sí. maneras. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Ojalá nos vemos pronto en el otro Igual, curso Cristina. en español. Y bueno, cualquier cosa me escriben, tienen mi contacto, me avisan Ujú. y, y estamos conversando. Y Carolina, tú estás un poco frenada con el curso de Sí, lo voy a quimioterapia, me retomar, lo parece. voy a retomar. Me tengo que sentar a leer, Cristina. Tengo que sentarme a leer, me cuesta eso. Sí, Ajá. sí. Pero bueno, cualquier cosa, yo ya estaba preocupada porque estabas tan Que no avanzo. silenciosa, pero me alegro que todo está bien y que te No, fue va bien todo bien. hoy en tu Ajá. día De con energético. sí, Sí. ajá, sí, muy bien. Ajá. Bueno, Eh, un Un abrazo abrazo para grande. ti, Muchas gracias, Cristina. hacia Muchas gracias. Chile y a Londra también, qué chévere verte. Y un abrazo para ti y ahí estamos conversando. Cualquier cosa me avisas, ¿ya? Muchísimas gracias. Me hizo Ya. Ajá. muy bien esta instancia y conversar aquí este ratito y estar aquí curiosa y, Qué bien. y ansiosa también Ajá. Eso. Sí, es muy de empezar. entretenido. Sí. Muy Les bien. mando un abrazo. Que estén muy Bueno, bien. una Igual, buena noche para ustedes. igual. Gracias. Ya. Chao. Chao.